bienvenidas a todos nuestros grandes amigos, a toda la población ayacuchana y a todos nuestros grandes amigos de Vilcanchos, a todos los residentes vilcanchinos también de la ciudad de Ayacucho, quienes nos acompañan el día de hoy en este primer festival de la arpa vilcanchina. A nuestros amigos que se conectan también a través de nuestras plataformas de redes sociales, la bienvenida a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este primer festival de la arpa vilcanchina organizado por la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, quien con el objetivo de fortalecer y difundir las manifestaciones culturales y artísticas viene realizando este primer festival del arpa vilcanchina. Vamos a dar inicio y vamos a aperturar este primer festival del arpa vilcanchino con las palabras a cargo del alcalde distrital de Vilcanchos, del señor Elmer Godoy Vila, a quien le recibimos con ese caluroso voto de aplauso. Lo invitamos a que se ponga de pie o también sentado, por favor. Gracias a Dios Todopoderoso por estar presentes en este día histórico, 1 de julio, inicio de nuestras fiestas patrias, celebración del Bicentenario. De verdad, primeramente saludar y agradecer al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, arquitecto Yuri Gutiérrez, también al alcalde de la Municipalidad Provincial de Fajardo, también a la presidenta de la Asociación de Escritores de Ayacucho, que gracias a ellos se realiza este primer festival del arpa vilcanchina a nivel de Huamanga. Saludo cordial a todos los presentes, a todos por las redes sociales que nos ven a nivel de todo el Perú y el mundo. De verdad, hoy día nos sentimos orgullosos de que suenen nuestras arpas vilcanchinas en este histórico teatro municipal de la ciudad de Huamanga. De verdad, capaz primera vez nos sentimos orgullosos de que nuestros artistas, nuestros arpistas vilcanchinos hagan ver a todo el Perú y el mundo que también Vilcanchos es el pilar fundamental donde nació pues los grandes arpistas. Capaz de ahí se difundió a Huamanga, a las cabezadas, a la ciudad de Huancavelica, Ica. De verdad apreciamos este histórico día en el cual van a trinar las cuerdas de las arpas en el sentimiento profundo del sufrimiento, de las vivencias del pueblo vilcanchino que está al borde del río Pampas, a las alturas de los hermosos cerros rodeados del Ichu, de los cerros, de vegetación, de ello también la ganadería, producto bandera de nuestro distrito, nuestro queso hurancanchino. De verdad también igual invitamos al 13 de julio, vamos a hacer nuestro festival de nuestro queso hurancanchino, que es nuestro producto bandera a nivel de Vilcanchos, a nivel de nuestra provincia Fajardo. En ese sentido, de verdad, nos sentimos orgullosos de ser vilcanchinos. Y en este día, pues en esta noche, vamos a recibir a nuestros grandes arpistas en el primer festival del arpa vilcanchino realizado en la ciudad de Huamanga. En ese sentido, de verdad, me siento orgulloso, me siento agradecido a las personas que han colaborado para que esta actividad se realice, esperando pues que esta música, que este género del profundo del sentimiento de Vilcanchos sea reconocido. Creo que es uno de los bases fundamentales, el primer paso que damos en camino a nuestro reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad. En ese sentido, creo que nosotros como gestión del presente, gestión municipal, dejamos encaminado, esperemos pues en el corto tiempo logremos nuestro objetivo principal. En eso creo que está comprometido el alcalde provincial y agradezcamos también igual al alcalde provincial de Huamanga, que también lo conocemos, que también es parte de estas arpas, también igual nos involucra con Huamanga porque las vivencias hemos compartido pues con Huamanga, principal ciudad y capital de nuestra región Ayacucho. De verdad, muchísimas gracias y damos la apertura de este presente festival
con todo aprecio y cariño de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos. Muchísimas gracias, que viva nuestra arpa vilcanchina. Bueno, vamos a agradecer también pues a las diferentes entidades como a la Asociación de Escritores de Ayacucho, gracias por su apoyo para poder realizar este primer Festival del Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Ayacucho, de igual manera a la Municipalidad Provincial de Huamanga y de igual manera a la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo. Enseguida vamos a tener las palabras del alcalde de la provincia de Víctor Fajardo, el señor César Palomino Cárdenas, a quien le recibimos con ese caluroso voto de aplausos. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, ingeniero Elmer Godoy Vila, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Yuri Gutiérrez, señor presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho y público presente, hermanos de Vilcanchos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Tengan el saludo caluroso desde nuestra Municipalidad Provincial de Fajardo, a nombre de nuestros regidores, trabajadores de esta institución. En verdad, hoy día, como dijo nuestro alcalde distrital, me siento un poco emocionado, halagado, y de verdad tengo el honor de dirigirme hacia ustedes, porque Vilcanchos es una tierra que representa nuestra provincia de Fajardo. Hace muchos años tal vez olvidado por el centralismo, sin embargo, hoy seguimos luchando por lo menos por esa integración. Ojalá podamos hacerlo, estamos en ese trabajo con nuestro alcalde distrital por esa verdadera integración de nuestra provincia de Fajardo. Estamos en ese camino, está ese proyecto en el gobierno regional, ojalá podamos lograr en estos meses. Por otro lado, yo felicito a nuestro alcalde distrital por esta iniciativa de difundir nuestra cultura. Y digo una vez más porque me siento más halagado al ser autoridad y no dejo de conocer mi provincia de Fajardo. ¿Por qué? Porque nos sorprende a diario. Cada vez hay cultura por descubrir dentro de nuestra provincia. Hace poco, nuestro Pumpín fajardino ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Por otro lado, también tenemos hermanos en algunos distritos que cultivan el chimaicha y estamos también en ese camino en coordinación con nuestras autoridades provinciales de Cangallo. Hoy, igual, se inicia este largo camino que ya anunció nuestro alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, que si nos unimos y seguimos trabajando por difundir esta costumbre del arpa vilcanchina, yo creo que podemos lograr que sea un patrimonio cultural que sea reconocido a nivel nacional. Porque de acuerdo a lo que se va indagando, yo creo que este arpa ha nacido en nuestro distrito de Vilcancho y es necesario su reconocimiento también como tal. Desde nuestra Municipalidad Provincial de Fajardo, el compromiso está abierto, señor alcalde distrital, si hay que empezar este trabajo igual a nuestros cultores de este arpa vilconchino, exhortaría a que nos organicemos, a que seamos una organización y podamos ir difundiendo también esta costumbre muy bonita. Quiero felicitar a nuestros arpistas que hoy día van a estar en nuestro escenario, al señor Vladimir Vila Vargas, al señor William González González, al señor Diomedes Linares Gutiérrez, al señor Rebelino Guamán Galindo, al señor Máximo Galindo Fernández, quienes hoy día van a representar a todos los arpistas de nuestro distrito de Vilcanchos, que para mí es una alegría y una felicidad que desde nuestra Municipalidad Provincial de Fajardo también hoy día les podamos reconocer y darles un aliento para que sigan difundiendo nuestra música, no solamente en Vilcanchos o en Huamanga, sino también a nivel nacional. Asimismo, agradecer la presencia de nuestro alcalde de la provincia de Huamanga, porque Vilcanchos también tiene una gran relación con nuestra provincia de Huamanga, siempre han estado relacionados más que con nuestra capital de Huancapi, y eso creo también es por la interconexión que es más directo acá a Huamanga. Felicitar y agradecer a cada uno de ustedes, hermanos vilcanchinos, y agradecerles por su presencia. Muy amable. Gracias.
Bueno, de esta manera estamos nosotros realizando el primer festival de la arpa vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga por primera vez, con el objetivo de fortalecer y difundir las manifestaciones culturales y artísticas de esta bonita localidad de Vilcanchos. Vamos a seguir nosotros invitando a las diferentes autoridades. En esta oportunidad vamos a invitar pues al secretario de Cultura de la Asociación de Escritores de Ayacucho, al señor John Ángeles Cotillo, a quien le vamos a recibir con ese caluroso voto de aplausos. Bien, muchas gracias. Gracias por su presencia, cada uno de ustedes. Saludar también y mi reconocimiento a los alcaldes, al alcalde de la provincia de Huamanga, también de la provincia de Víctor Fajardo, igualmente al alcalde del distrito de Vilcanchos, ¿no?, que han hecho posible este evento. Como Asociación de Escritores de Ayacucho, realmente nos abocamos más a los trabajos de literatura, pero no dejamos de trabajar de manera hermanada con diferentes artes, porque la literatura por sí sola, entenderán, dar charlas o talleres o recitales de poesía puede resultar aburrido si solamente nos abocamos a ese ámbito. Pero la cultura siempre es más amplia y el arte también es más amplio, así es que buscamos hermanarnos con músicos, con personas que se dedican al teatro o a la pintura también a veces, porque el arte también es visual, o al cine mismo. Entonces, eso hace que hayamos encontrado esta posibilidad de trabajar con músicos de Vilcanchos y realizar o contribuir en todo caso a la organización de este primer festival de arpas de Vilcanchos, ¿no? Creo que es una cuestión solamente, para ser breve, solamente es una cuestión importante entender que la vida es movimiento. Y es decir, transitamos, ¿no? Transitamos de un lugar a otro. Acá mismo, entre ustedes posiblemente vengan de diferentes provincias o de diferentes regiones. Y tal vez por eso también la buena presencia para estar acá en este festival. Yo mismo también vengo de otro lugar, pero más allá de eso, Lima, la gran capital, está súper poblada de gente de diferentes regiones. Y lo digo esto porque es importante que Vilcanchos llegue acá, ¿no?, como deben llegar también las otras provincias, como también de acá debemos ir a las otras provincias. El Perú ha vivido mucho tiempo sumergido en una burbuja, mejor dicho, ha vivido muy compenetrada con un centralismo, olvidándose de sus regiones y olvidándose de sus provincias. Y eso a veces se replica en algunas capitales de las propias regiones. Creo que este es un modo de romper, por lo mismo felicito a las autoridades, a las autoridades de las diferentes municipalidades, y de alguna manera también nosotros como institución artística y cultural, en lo que podamos, vamos a contribuir con nuestro grano de arena. Y creo que por esa misma razón debe seguir impulsándose con Vilcanchos, con Víctor Fajardo, con las diversas provincias. Muy agradecidos por su presencia, y el arpa mismo, que viene de otro lugar, logra una identidad propia al ser tocado por músicos de determinado lugar como es Vilcanchos. Ya gozaremos con su música. Muy agradecido. Bueno, enseguida, antes de todo, tenemos unos presentes para el arquitecto Yuri Gutiérrez, de igual manera también para el alcalde de la provincia de Víctor Fajardo. A ver si entran los trajes típicos de Vilcanchos. El ingeniero Elmer Godoy estará haciendo la entrega correspondiente. Ahí está el poncho y la chalina y el sombrero. Esas palmas, por favor.
Ahí está la chalina y el sombrero. Vamos. De igual manera, al señor César Palomino. A ver, ingeniero. Ahí, de esta manera. Esas fuertes palmas, por favor. De esta manera se hace la entrega. El poncho característico de Vilcanchos. De igual manera la chalina. Ahí está, qué bonito. Y también para el presente, para el secretario de Cultura de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Ahí está la chalina y el sombrero. Esas fuertes palmas. Ese es el traje típico de nuestros amigos de Vilcanchos. Y también tenemos los presentes. Ahí está el famoso queso vilcanchino. Esas fuertes palmas. A ver, de igual manera tenemos también para el alcalde de Víctor Fajardo. Esas fuertes palmas. Ahí están. Los aplausos, por favor. De esta manera estamos siendo los presentes a las diferentes autoridades el día de hoy. Enseguida invitamos al arquitecto Yuri Gutiérrez, a quien le recibimos con ese caluroso voto de aplausos. Vamos, Carlos, David, por la ruta del recuerdo, Vilcanchos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas presentes de la comunidad de Vilcanchos, Fajardo, Ayacucho. Mis queridos colegas y hermanos, alcalde distrital de Vilcanchos, don Elmer Godoy Vila, querido alcalde provincial de Fajardo, don César Palomino Cárdenas, y el señor presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Estamos aquí brindando los espacios que tenemos, que son para el pueblo, para manifestaciones culturales, para eventos académicos. Acaba de terminar un foro de minería en este teatro y terminando ese foro enseguida estamos con las arpas de Vilcanchos que vamos a escuchar y deleitarnos. Con Fajardo me une una historia familiar. El padre de mi madre nació en Fajardo, Tacas. De ahí también vengo. Somos hermanos. Tenemos sangre de Fajardo. Tenemos sangre en realidad de diferentes zonas de la región Ayacucho. Y también nos hermana, así como hoy, la música. Ayer un desastre que hubo en Cocas, el 2019. Acababa de recibir la mayordomía de Semana Santa. Habíamos recibido las frutas de los mercados, con toda la alegría que se tiene como parte de esa festividad, y recibimos la noticia del aluvión de Tacas. Se había inundado la plaza, el colegio, viviendas, y de noche llegamos con las frutas que nos habían dado las señoras de los mercados diferentes, que eran para diferentes lugares de Ayacucho, y las llevamos para allá, comprando algunos bizcochitos, ropa que se requería en el momento. Creo que cada minuto era importante. También nos hermanamos por ello. Y hoy nos hermanamos por la música. Ayacucho es una tierra de artistas en todos los ámbitos, en danza, en música, en artesanía, y ahora inclusive en fotografía y cine, que está en el mundo internacional. Somos ciudad creativa
declarada por la UNESCO, esta ciudad capital. Pero ese arte y folclore que tenemos en realidad es de toda la región y el país entero. Es realmente una explosión de manifestaciones culturales, de cultura viva, que la vivimos a diario y la disfrutamos. Fallece alguien, un jaraui, nos alegramos en el carnaval, bailamos, danzamos en diferentes festividades de las mayordomías religiosas, y eso nos hace vivir y nos hace diferentes a otros lugares del mundo, y de eso estamos muy orgullosos. Cuando era niño escuchaba al arpa de Florencio Coronado, un gran artista, el piano de Mendieta y las guitarras ayacuchanas de los hermanos García Zárate y otros. Y hoy realmente, viendo estas arpas, vemos cómo los instrumentos que llegan de Europa, la guitarra, el violín y las arpas, se adentran en los Andes y toman vida propia. Y eso es lo que ahora nos une, nos hace estremecernos. Yo felicito a cada uno de los compositores, intérpretes y sobre todo a los organizadores, en especial al alcalde de Vilcanchos, que hace posible que podamos disfrutar de esta música y conocer nuestra identidad aquí en la misma capital de la región. Ponemos a disposición, mi querido alcalde, estos espacios y otros, los que sean necesarios, para poder tener un lugar para los artistas de Vilcanchos y de toda la región. Somos capital de la región y es lo menos que podemos hacer. Quisiera también informarles que en ese trabajo por desarrollar y difundir nuestra cultura, el año pasado hemos publicado un libro y este año otro libro, por el Bicentenario, producto de un foro de la historia de la independencia, desde la época en que se levanta Túpac Amaru en Cusco hasta la Pampa de Ayacucho. Y este año se publicó el libro del patrimonio cultural inmaterial que tiene Perú, todo el Perú, declarado por la UNESCO, donde nuestra danza de tijeras es la portada del libro y es la primera manifestación que hemos puesto a disposición. Es una danza que en realidad está entre Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, pero lo nuestro tenemos que difundirlo. Y si hay necesidad de hacer algo por lo que concierne a las arpas de Vilcanchos, lo haremos también de la misma manera. Muchísimas gracias por todo. Esos fuertes aplausos, por favor. De esta manera hemos escuchado las palabras de apertura y también las palabras de diferentes autoridades. Los invitamos a las diferentes autoridades. Aquí adelante están las butacas correspondientes para las autoridades que están presentes para poder dar inicio al primer festival del arpa vilcanchina el día de hoy. Cabe precisar que el arpa vilcanchina es una influencia de los grandes maestros huamanguinos como Florencio Coronado, Estanislao Medina, más conocido como Tani Medina, y otros de ellos aprendieron a digitar y luego a acoplar al aprendizaje individual que les ofrecía su talento, hasta que hoy por hoy los arpistas vilcanchinos deben estar entre los mejores ejecutores del arpa dentro de nuestra música peruana. Vamos a comenzar con este primer festival del arpa vilcanchina y vamos a hacer el llamado a la primera presentación y lo vamos a recibir con ese caluroso voto de aplauso al señor Vladimir Vila Vargas.
Esos fuertes aplausos. Eso fue la primera parte nomás, ¿no? La primera parte. Se viene la segunda parte. Esos fuertes aplausos, qué bonito. Cada música será de 5 minutos. Y ahora vamos a hacer las palabras a Vladimir Vila Vargas. Señor alcalde provincial de Huamanga, señor alcalde provincial de Fajardo, señor alcalde distrital de Vilcanchos, aquí presentes, compañeros, colegas, músicos, autoridades presentes y público en general, muy buenas noches. En esta oportunidad para mí es un honor estar acá presente en este local tan hermoso de Ayacucho. Para mí es casi la segunda vez estar acá presente y estoy muy orgulloso de estar acá y orgulloso y feliz de estar y contar con todos ustedes acá presentes. Muchísimas gracias. Enseguida le vamos a tocar unos… los primeros temas eran músicas ayacuchanas. El primer tema que toqué fue el tema Cáliz de Amor. El segundo tema, Sonjoleay. Y el siguiente tema que viene a ser un toril compuesto por también compositores vilcanchinos, y dice así.
Esos fuertes aplausos. Bueno, es un temita, un toril por los compositores vilcanchinos también, que se llama por Mamacha Asunta, ¿no? Por la fiesta patronal que siempre se hace en 15 de agosto. Hoy pasamos a tocar unos carnavalitos de Ayacucho, un mix, vamos a hacer un carnaval ayacuchano, un pumpín fajardino, como fajardinos que somos, como ayacuchanos, y al finalizar pues nuestro carnaval vilcanchino, ¿no? Y dice así. Esos fuertes aplausos, por favor. Gracias, que se siente el gracias. cariño, que se siente el calor de todos los asistentes el día de hoy.
Esos fuertes aplausos para Vladimir Vila Vargas. Bueno, como siempre, saludando también para nuestros grandes amigos de las redes sociales, nuestros amigos que nos están siguiéndonos a través de las diferentes plataformas, a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Nosotros vamos a seguir saludando a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, a todos los residentes vilcanchinos y a todos nuestros grandes amigos que se han venido a presenciar este primer festival del arpa vilcanchina. Vamos a hacer el llamado enseguida al señor William González, a quien también le vamos a recibir con ese caluroso voto de aplausos. Que se sientan las palmas, que se sientan el cariño por nuestros músicos el día de hoy, en este primer festival del arpa vilcanchina, aquí en la ciudad de Huamanga. Vamos a ceder los micrófonos para que pueda presentar los temas musicales que va a interpretar. A ver, buenas noches con todos. Voy a declamar un musiquita guainito, estilo más un puquio.
Esos fuertes aplausos. Qué bonito. A ver si le damos el micro, por favor, para que pueda presentar el siguiente tema musical que va a interpretar. En el escenario, William González González. Y también estamos a través de la página de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos. Los invitamos a que puedan compartir esa transmisión, así poder llegar a más personas. Adelante. Enseguida, igual un guainito voy a interpretar. Esos fuertes aplausos, claro que sí. En el escenario, William González González interpretándonos esos guainitos. Y ahora nos va a interpretar otro tema musical a ritmo de...
Bueno, vamos a seguir nosotros. De esta manera estamos realizando el primer festival del arpa vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Agradeciendo a todos ustedes por estar presentes en este bonito local y en este evento cultural organizado por la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, a cargo del ingeniero Elmer Godoy Vila. Vamos a seguir nosotros con más música. En el escenario, William González. Ahí estábamos al ritmo del carnaval vilcanchino, quien también pues aportó a los carnavales para que puedan ser declarados Patrimonio Cultural de la Nación aquí en la ciudad de Ayacucho. Nosotros vamos a seguir con más y buena música el día de hoy, presentándoles este primer festival de arpa vilcanchina. Claro que sí, cabe precisar también que la principal característica del arpa vilcanchina, como parte de la diversidad cultural ayacuchana, crea e interpreta géneros musicales andinos como el huayno, el carnaval, la marinera ayacuchana, el arascasca, la música criolla como el vals, marineras, música internacional y otros géneros musicales. De esta manera estamos realizando el primer festival del arpa vilcanchina, agradeciendo a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, también a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga y también de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos. A todos ustedes en diferentes partes de nuestro querido Perú y el mundo, quienes están pudiendo apreciar este festival del arpa vilcanchina. Enseguida vamos a ser llamado al señor Diomedes Linares Gutiérrez, a quien le vamos a recibir con ese caluroso voto de aplausos. Que se siente el cariño para nuestros artistas el día de hoy en este primer festival del arpa vilcanchina. Vamos a hacer llamado, vamos a pasar a nuestro siguiente artista, al señor Rebelino Guamán Galindo, a quien le recibimos con ese caluroso voto de aplausos. A ver si Rebelino nos va a regalar algunas palabras como parte de su presentación en este primer festival del arpa vilcanchina. Muy buenas noches, público en general. Les voy a digitar unos cuantos guainitos.
A ver, esos aplausos, por favor. Esos fuertes aplausos para Rebelino Huamanga Lindo. De esta manera estamos realizando el primer Festival del Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga.
Fuertes aplausos, qué bonito el arpa vilcanchina el día de hoy trinando aquí en este bonito local, en este primer festival del arpa vilcanchina organizado por la Municipalidad Distrital de Vilcanchos. Nosotros vamos a seguir presentando a más artistas, mientras tanto en el escenario Rebelino Huamanga Lindo, y saludando también a nuestros amigos de las redes sociales quienes están acompañándonos ahí en casita o en cualquier lugar con este festival del arpa vilcanchina. Bueno, de esta manera estamos realizando el primer festival del arpa vilcanchina aquí en este bonito local, aquí en Huamanga, Ayacucho. Vamos a seguir nosotros con más música a cargo de Rebelino Huamanga Lindo, quien está interpretándonos
temas musicales con el arpa el día de hoy en este primer festival del arpa Vilcanchina. Saludando a todos los presentes, a todos los grandes amigos que nos han venido a acompañar de diferentes partes, a todos los grandes amigos de Vilcanchos, a los residentes vilcanchinos aquí en la ciudad de Huamanga, quienes han venido a apreciar este primer festival del arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Esos fuertes aplausos para Rebelino Huamanga Lindo, quien nos ha regalado esos hermosos huaynos y música el día de hoy en este primer festival de arpa Vilcanchina. Como siempre, saludando a todos los residentes vilcanchinos, y también no podíamos dejar de pasar la oportunidad de saludar a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a todos los estudiantes vilcanchinos, quienes tienen la oportunidad de estudiar en la primera casa de estudios, celebrando los 345 años de fundación y los 65 años de reapertura. Saludando a todos los alumnos, a todos los docentes, en especial para el biólogo César Rodolfo, que nos acompaña el día de hoy, para que me pedir un fuerte voto de aplauso, quien está presente acompañándonos el día de hoy, representando a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Vamos a seguir nosotros presentándoles a más artistas en esta oportunidad. Vamos a presentarles a Máximo Galindo Fernández. A ver, lo recibimos con ese caluroso voto de aplausos, que se siente el cariño el día de hoy en este primer festival de arpa Vilcanchina, aquí en Huamanga. A ver, vamos a ceder los micrófonos para que pueda saludar a todo el público. Buenas noches, Vilcanchos, Fajardo, Ayacucho, Perú. Es un honor de estar acá presente a frente de ustedes
y qué mejor todavía al lado de mis paisanos vilcanchinos. Vamos a interpretar pues nuestra música vilcanchina, nuestra música ayacuchana. Primer tema musical, vamos a Amarillo, interpretar con mucho cariño para ustedes. Esos fuertes aplausos. En el escenario, Máximo Galindo Fernández. Esos fuertes aplausos. Y de esta manera estamos nosotros en el primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Como siempre, reiterando a nuestros amigos de las redes sociales a que puedan compartir esta bonita transmisión el día de hoy. Estamos a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga y también a través del fanpage de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos. A todos los seguidores, a todos los amigos quienes están ahí conectados, los invitamos a que puedan compartir, a que puedan comentar este primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Vamos a seguir nosotros con más música en el escenario. Máximo Galindo Fernández.
Esos fuertes aplausos. Y como dice, ¡que viva Vilcanchos! Además fuerte, ¡que viva Vilcanchos! Ahí está, esos fuertes aplausos para todos ustedes el día de hoy. Bueno, para todos los amigos que están conectándose recién, estamos en el primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Bueno, como siempre, vamos a saludar para todos los residentes, para todos los amigos quienes se han venido a disfrutar de este bonito concierto el día de hoy. En el escenario, Máximo Galindo Fernández.
Esos fuertes aplausos para nuestro amigo Máximo Galindo Hernández. Nosotros vamos a continuar presentándoles a más artistas el día de hoy y saludando también para todos los amigos, la gente quienes estaban compartiendo la transmisión el día de hoy. Vamos a cerrar la presentación de artistas con broche de oro en este primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en Huamanga. Vamos a hacer el llamado al señor Diomedes Linares Gutiérrez, a quien le vamos a recibir con ese caluroso voto de aplausos. A ver si nos cedemos ahí tiene el micrófono, ¿no? Para poder saludar a todo el público el día de hoy. Bueno, también saludando para todos nuestros amigos, para todos nuestros amigos residentes vilcanchinos aquí en Huamanga, quienes están presentes, disfrutando de este evento cultural. De igual manera, otros grandes amigos de Fajardo, la gente de Fajardo, quienes están presentes el día de hoy. Claro que sí, para todos ellos, quienes han venido a disfrutar de este evento cultural, a este bonito local. Y agradeciendo, como siempre, gracias al apoyo de las diferentes entidades, como es de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Y esos fuertes aplausos para ellos. De igual manera también para nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, a quien pedimos ese voto de aplausos. De igual manera, esto encabezado por su señor alcalde, el señor César Palomino Cárdenas. De igual manera, a otros amigos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por cedernos este bonito local y poder realizar este primer Festival de Arpa Vilcanchina, y a los organizadores, a la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, encabezado por el ingeniero Elmer Godoy Viles. Esos fuertes aplausos para ellos, para todos los trabajadores que hacen posible este primer Festival de la Arpa Vilcanchina. A ver si nos apoyan con el micrófono, por favor. Para otros amigos ahí en las redes sociales, estamos en el primer Festival del Arpa Vilcanchina. Bien. Ante todo, agradecer a nuestro Divino por seguir dándonos esta maravillosa vida. En segundo lugar, agradecer a los organizadores que han hecho lo posible para esta presentación por vez primera aquí en el Teatro Municipal de la capital de nuestra región Ayacucho, de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Mil gracias. Agradecer la iniciativa. Agradecer la iniciativa del vilcanchino, hijo vilcanchino, ¿no? A nuestro primo Santos Morales Aroní. También el empuje, gracias, el empuje, el empeño del señor alcalde distrital de Vilcanchos, al ingeniero Elmer Godoy. Mil gracias. Y por qué no agradecer a todos nuestros grandes amigos quienes les gustan de esta música de las 36 cuerdas que es el arpa. Gracias por la presencia, gracias a cada uno de ustedes que han hecho lo posible para estar aquí expectando, por compartir un poco con nosotros. Vamos a seguir entonces debilitando, ¿no? Vamos. En el escenario, Diomedes Linares Gutiérrez.
Esos fuertes aplausos para Bien. Diomedes Linares Gutiérrez. El siguiente tema, claro, acá vamos a tocar Condor Pasa. El siguiente tema, cómo no recordar a la gran intérprete que en vida fue, ¿no? La Flor de Retama, la gran Martina Portocarrero. Vamos. Esos fuertes aplausos para Diomedes Linares Gutiérrez. Esos fuertes aplausos. De esta manera estamos realizando el primer festival del arpa vilcanchina aquí en Huamanga. El siguiente tema, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. ¿Y dónde están las chicas enamoradas de Vilcanchos?
Gracias. Vamos a cerrar con haber pedido el público un carnavalito vilcanchino, guamanguino, o un pumpín, un chimaicha, podría ser. ¿Ah? Carnaval vilcanchino. Gracias. Nos vamos con el carnaval vilcanchino. En este primer festival del arpa vilcanchina, aquí en Huamanga. despedimos. Huancachaico Zulia. Gracias. Y ando con las guamanguinas, y ando con las guamanguinas, porque son medias traicioneras, porque son medias traicioneras. Río grande, río caudaloso, río grande, río caudaloso, llévame en tus correntadas, llévame en tus correntadas. María Chamana y Guyana, Sicilia, Chamana y Guayuna, pero eso sí me voy contigo, pero eso sí me voy contigo. Sixuchay, Manaya, Suicuna, Sixuchay, Manaya, Suicuna, pero eso sí me voy contigo, pero eso sí me voy contigo.
chis chay las paiparas chay, chic chis chay las paiparas chay. Amaraya uhulla waichu, amaraya no yulla waichu. Kaskuchay kui. Muchas gracias en verdad a todos ustedes que hicieron lo posible y el esfuerzo de venir. Muchas gracias a todos. ¿Otro? A ver, ¿qué dice el público? Pumpín. Pumpín Fajardino nos podría complacer a pedido del público. A ver, un temita más. Señor Diomedes Linares. Navidad, bueno, un temita de Navidad vilcanchino, ¿ya? Para recordar como aquellos tiempos. A ver. ¿Cómo era? Pascua ikusun, a ver, Pascua chata yuyari ikusun. ¿Cómo era? Día de la pasneta, pira capituda, día de la pasneta, pira capituda, manana gana baile, apikuya chikati, manana gana baile, apikuya chikati.
Muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Esos fuertes aplausos para Diomedes Linares Gutiérrez, que se siente el cariño. Y se vienen los 5, ¿ah? A ver, esas fuertes palmas para los 5, para que esté en el escenario, que se escuche bien fuerte. Vamos a hacer el llamado a Vladimir Vila Vargas. A ver, hacemos el llamado a Vladimir, esas fuertes palmas, por favor. De igual manera, William González González. ¿Dónde está William González González? A ver, por favor, y esas fuertes palmas, por favor, que se escuche. De igual manera, a Rebelino Guamán Galindo. ¿Dónde está Rebelino? Esos fuertes aplausos. También hacemos el llamado a Máximo Galindo Fernández. ¿Dónde está Máximo? Esos fuertes aplausos. Y de igual manera, a Diomedes Linares Gutiérrez. Y pedimos esos fuertes aplausos para todos ellos que nos van a interpretar este huayno en coral. Este es el primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en Huamanga. Gracias a la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, al ingeniero Elmer Godoy Vila. Para nuestros amigos también que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga y también a través del fanpage de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, a todos los seguidores, a todos los grandes amigos que le están compartiendo, están comentando esta bonita transmisión. Muchas gracias a todo el equipo técnico que está trabajando el día de hoy. Bien, vamos a cerrar con dos temas, con dos huaynos. Así se tiene que decir huaynos, no huaynitos, porque muchos dicen huaynito. ¿No? Huayno. Listo. Un huayno vilcanchino, Vilcanchos Parquipe. Y enseguida, adiós pueblo de Ayacucho. ¿Ya? Cerramos con ello. Sí, vamos todos, vamos. A ver, vamos a solicitar al sonido, por favor. A todos. Ok, vamos. En el escenario, Vladimir Vila, William González, Diomedes Linares, Rebelino Guamán, Máximo Galindo, en el primer Festival de Arpa Vilcanchina.
Manaña Guaitaptiquida, Manaña Pachitiquida, Manaña Guaitaptiquida, Manaña Pachitiquida, menos taña piensa y vuelta munaitaja, menos taña piensa y puti munaitaja. Mamay patiki puasa, yurak chalina y kaskan. Taytay paawa puasa, nugal punchu chay kaskan. Chiriwaira chayawapi, mantoy kukunay ka. Chiriwaira chayawapi, tapay kukunay ka. Rabia y pim tu mani, rabia y pim tu mani. Mayulla mampas pawai kamuy man, rabia y pim. Kaganya mampas pawai kamuy man, rabia y pim. Esos fuertes aplausos para Vladimir, para William, para Diomedes, para Rebelino y para Máximo. De esta manera estamos realizando el primer Festival de Arpa Vilcanchina aquí en la ciudad de Huamanga. Gracias a la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, al ingeniero Elmer Godoy Vila y también gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Asociación de Escritores de Ayacucho. Bueno, nos despedimos con este tema, emblema de nuestro querido Huamanga. Vilcanchos, Fajardo, Huamanga, te llevamos en nuestros corazones. Adiós, pueblo de Ayacucho. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas allá, Pajari, Miripucani, perlas allá. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas allá, Pajari, Miripucani, perlas allá. Tuta y tuta manta, perlas allá, mana pita desde Vizcay, perlas allá. Tuta y tuta manta, perlas allá, mana pita desde Vizcay, perlas allá.
malas voluntades, pero las de allá hacen que yo me retire, pero las de allá. Ciertas malas voluntades, pero las de allá hacen que yo me retire, pero las de allá. Por las malas voluntades, pero las de allá, me voy de tu lado, pero las de allá. Ciertas malas voluntades, pero las de allá hacen que yo me retire, pero las de allá. Campanitas de Huamanga, pero las de allá, tócame la retirada, pero las de allá. Campanitas de Huamanga, pero las de allá, tócame la retirada, pero las de allá. Una para despedirme, perlas de allá, y otra para ya no volver, perlas de allá. Una para retirarme, perlas de allá, y otra para ya no volver, perlas de allá. Por más lejos que me vaya, Huamanga, nunca podré olvidarte, Ayacucho. Por más lejos que me vaya, Huamanga, nunca podré olvidarte, Ayacucho. Por más lejos que me vaya, Huamanga, nunca podré olvidarte, Ayacucho. Qué bonito. A ver, nuevamente, ¡que viva Vilcanchos! A ver, más fuerte, ¡que viva Vilcanchos! Esas fuertes palmas para todos ustedes y en especial para nuestros amigos músicos que han estado en el escenario compartiendo en este bonito primer festival del arpa vilcanchina. Vamos a hacer llamados para poder hacer el reconocimiento correspondiente por difundir el arte, la cultura de Vilcanchos. Vamos a hacer el llamado al escenario al ingeniero Elmer Godoy Vila y de igual manera también al alcalde provincial de Víctor Fajardo, al señor César Palomino Cárdenas. Los invitamos para poder hacer los reconocimientos correspondientes. Vamos a hacer el reconocimiento correspondiente con una resolución de alcaldía número 117-2022, Municipalidad Distrital de Vilcanchos. Bueno, vamos a comenzar. Reconocer al señor Roberto Rebelino Guamán Galindo por su trayectoria artístico-musical, quien expresa nuestra identidad musical a través del arpa y por su valioso aporte a la promoción de la música y el estilo vilcanchino, dejando en lo más alto el nombre de nuestro distrito de Vilcanchos. A ver, señor alcalde, por favor, al señor Roberto Rebelino Guamán, esas fuertes palmas, por favor, para hacerle la entrega correspondiente. A ver, ya. Ok, a ver, hacemos el llamado. Rebelino,
Por favor, si te acercas. Las fotos, por favor. A esas fuertes palmas. Esas fuertes palmas, por favor. También tenemos otra resolución de alcaldía número 118-2022. Reconocer a Máximo Galindo Fernández por su trayectoria artístico-musical, quien expresa nuestra identidad musical a través del arpa y por su valioso aporte en la promoción de la música y estilo vilcanchino, dejando en lo más alto el nombre de nuestro distrito de Vilcanchos. Al señor Máximo Galindo Fernández. Esas fuertes palmas, por favor. ¡Vamos, Pedro Vargas! Esas fuertes palmas. De igual manera, resolución de alcaldía número 120-2022. Se resuelve reconocer a Vladimir Vila Vargas por su trayectoria artístico-musical, quien expresa nuestra identidad musical a través del arpa y por su valioso aporte en la promoción de la música y estilo vilcanchino, dejando en lo más alto el nombre de nuestro distrito Vilcanchos. Esas fuertes palmas para el señor Vladimir Vila Vargas. Esas fuertes palmas, por favor. De esta manera estamos realizando el primer festival de arpa vilcanchina y reconociendo a los músicos, artistas quienes expresan la identidad cultural de Vilcanchos. Resolución de alcaldía número 119-2022. Se resuelve reconocer a Diomedes Linares Gutiérrez por su trayectoria artístico-musical, quien expresa nuestra identidad musical a través del arpa y por su valioso aporte en la promoción de la música y estilo vilcanchino, dejando en lo más alto el nombre de nuestro distrito de Vilcanchos. Esas fuertes palmas para Diomedes Linares Gutiérrez. La foto para el recuerdo. Esas fuertes palmas. Bueno, de igual manera, tenemos la resolución de alcaldía número 121-2022. Se resuelve reconocer a William González González por su trayectoria artístico-musical, quien expresa nuestra identidad musical a través del arpa y por su valioso aporte en la promoción de la música y estilo vilcanchino, dejando en lo más alto el nombre de nuestro distrito de Vilcanchos. Esas fuertes palmas para William González González. A ver, para la foto, por favor. Esas fuertes palmas. De esta manera se hace el reconocimiento a nombre de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, encabezado por el ingeniero Godoy Vila, a los músicos el día de hoy. También tenemos el reconocimiento. Vamos a invitar al señor alcalde, al ingeniero Elmer, por favor, que se ponga al medio de los músicos, por favor. Y vamos a invitar también, pues, al señor alcalde de la provincia, Víctor Fajardo, al señor César Palomino Cárdenas, quien va a hacer el reconocimiento. En primer lugar, al señor alcalde por promover estos festivales, este primer festival del arpa vilcanchino, ¿no? Con resolución de alcaldía número 217-2022, quien resuelve expresar nuestro reconocimiento al señor Elmer Godoy Vila
alcalde distrital de Vilcanchos, ubicado en la provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho, por fortalecer en la revaloración de la música vilcanchina a través del arpa, como una forma de concientizar la riqueza pluricultural con la melodía de las cuerdas y así transmitir la costumbre vilcanchina. Esas fuertes palmas para el ingeniero Elmer Godoy Vila. A ver esas fuertes palmas, por favor. A ver, enseguida tenemos la resolución de alcaldía número 218-2022, quien resuelve expresar el reconocimiento a las personas que contribuyen a la difusión de la música vilcanchina a través del instrumento el arpa como una forma de concientizar la riqueza pluricultural con la melodía de las cuerdas y transmitir la costumbre de Vilcanchos, siendo los siguientes. A ver, esta es una resolución para todos, para Huamán Galindo Roberto Rebelino, para Galindo Fernández Máximo, para Linares Gutiérrez Diomedes, para Vila Vargas Vladimir y para González González William. Estará haciendo entrega de estos reconocimientos el señor alcalde, el señor César Palomino, alcalde de la provincia de Víctor Fajardo. Esas fuertes palmas, por favor. Bueno, agradeciendo a todos nuestros amigos, a todos los residentes vilcanchinos quienes se han congregado el día de hoy para poder participar. Y no solamente vilcanchinos, sino también de Fajardo, de Huamanga y muchos sectores. De igual manera también a nuestros amigos de las redes sociales quienes nos han acompañado el día de hoy en este primer Festival del Arpa. Agradeciendo a nuestros amigos de la Asociación de Escritores de Ayacucho por el apoyo. Gracias a nuestros amigos de la Asociación de Escritores de Ayacucho. A nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, también el agradecimiento. De igual manera, a nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Huamanga y a los organizadores, a la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, encabezado por el ingeniero Elmer Godoy Vila. Muchas gracias a todos ellos y agradeciendo a otros grandes amigos y a todos ustedes y a la gente que nos ha seguido por las redes sociales. De esta manera concluimos este primer Festival del Arpa Vilcanchina. Muchas gracias.